Se deja por eso yo no la voy a incluir. Las demás sí vamos a ir viendo una a una. Y después las que son traumáticas. Que es lo que está acá, todo lo que es el sistema binario, pero el urólogo. Real, ureter, claro que se la pegue solo el ureter. Vesical, uretral y lo que es fenomenal. Bien, vamos a ir una a una, desarmándolas. Pero antes de empezar, a mí me gustó cuando armé esta clase, la armé cuando estaba en la residencia y la armé en base a lo que yo veía que me llamaba mucho de clínica médica, que es la parafimosis. La parafimosis es la incapacidad que tiene el hombre o la persona con pene, bien, de retraer el prepucio sobre sí mismo, eso sería una fimosis. Cuando no puede volver a su posición original, se tiene una parafimosis. Bien, ¿todos saben qué es una fimosis? Bien, cuando vos no podés volver a retraer el prepucio sobre sí mismo, sobre la cabeza del pene, se llama parafimosis. Al principio no pasa nada, pero vas a notar que el paciente te puede decir. ¿Qué es lo típico de esto? Es sala de clínica médica, tenés un paciente, la mayoría son para ayudar a tercer nivel, o hay que cuantificarlos, entonces una sonda vesical, va al residente de primer año, está aprendiendo, debaña el pene, es decir, le rebate el prepucio, le pone la sonda vesical, se queda contento que viene orina y se va. No, siempre hay que volver el prepucio a la posición original. Porque ¿qué va a pasar? Se va a comportar, si es un trauma, como un síndrome compartimental. ¿Qué pasa en los síndromes compartimentales cuando pones un yeso? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Pero por qué? Primero que se afecta, el retorno linfático. El retorno linfático, después el venoso y por último el arterial. Cuando se compromete el arterial, estamos en el norte. Antes en los segundos pasos anteriores estamos bien. ¿Cuánto tiempo va a pasar a que se compromete el arterial? No lo sé. Eso va a depender de los factores y de la suerte que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo se va a ver el paciente? Como lo tenemos en el primer y segundo cuadro. Vas a mirar esto, va a ser la primera vez que te pasa en tu vida cuando estés en una sala de clínica médica, te vas a pegar un culete bárbaro. Sí. Te vas a llamar al urologo. Va a venir el residente de primer nivel de urología, después de que hizo un año de cirugía general, donde lo trataron como si fuese un perro, entonces tiene muy mal humor, está poco dormido, está medio loquito y se va a hacer loco. Es lo que pasa siempre con los pacientes de cirugía general. A mí me gusta variar de cirugía. Entonces, a tener en cuenta este cuadro, ¿sí? Cuando estén en clínica es muy común. ¿Qué es lo que pasa? Al principio se afecta el retorno venoso y linfático y venoso velado. Entonces, ¿qué hace? Edema y se agrava el cuadro. Cuanto más edema, más se agrava el cuadro, más síndrome compartimental se produce. Generalmente esto se va de pacientes que tengan una fimosis, cierto grado de fimosis, o pacientes que estén muy edematizados, pueden tener necesidad cardíaca, qué sé yo. Cuando en caso están edematizados, y pasa eso. ¿Qué es lo primero? Y si vos esto lo dejas como cualquier enfermedad librado en el tiempo, ¿sí? Evolución natural de la enfermedad se llama eso, va a llevar a una necrosis del pene. Entonces tenemos algo muy sencillo que se puede resolver de manera muy sencilla, que puede llevar a una complicación muy grave. Y a los jueces no les gusta que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se resuelve esto? Lo primero es compresión manual. Pene, mano, lo aprieto fuerte. ¿Para qué? Para que el edema se redistribuya, se vaya en el agua, ¿sí? Y después poder volver a la posición natural del prepucio. Si esto no te ayuda tanto, te puedes poner vaselina o lidocaína gel en la base del anillo de la fimosis, apretar fuerte el pene y el paciente va a gritar como la zambuja. Le duele como la mierda. Vos le decís, macho, aguantatela, la anestesia local y la digo. Y no le voy a hacer una anestesia auricular al pene solo para eso. No. ¿Entendés? Supongamos que eso no va bien, que no le puede hacer la reducción manual, pero ahora a mí me pasó una sola vez. ¿Durante cuánto tiempo te comprimir? Lo suficiente como para que se reduce el 50 segundos. Eso lo ves uno y es muy la práctica. ¿Y funciona en general esto? Sí. Yo hasta ahora pude reducir todas, una sola vez no lo podemos reducir. Cuando no lo puedes reducir, ¿qué haces? La cirugía del abdomen. Eso es una cirugía en realidad un apogeo, pero como para que entiendan ustedes, supongamos que donde no se ve piel, que es todo mucosa, eso es piel, se levanta, obviamente, el paciente con una anestesia troncular, ¿dónde se hace una anestesia troncular? En la base del pene. La base del pene. Justo donde está la raíz del pene. Se palpa ahí, tengan en cuenta el pene que es circulación terminal. Entonces no se usa adrenalina, no se usan drogas vasoconstrictoras porque en una dosis elevada te puede tener necrosis del pene. Entonces, siempre pedimos lidocaína sin epinefrina, sin adrenalina. ¿Bien? La lidocaína viene jalea o viene líquida. La que viene líquida puede venir al 1 o al 2 y las dos presentaciones pueden venir con epinefrina o adrenalina. Después anecdótico, pero capaz algún día en las residencias, depende de la mente, tú te lo escuchas una vez. Ahora están en un momento de meter data, input data, toda la cabeza está fresca, es meter data, un montón de cosas, muchas las cosas van a decir, no me sirve, en algún momento de tu carrera te va a salir, en algún momento vas a estar solo y lo vas a tener que resolver, o te va a caer la ficha, o te lo van a preguntar, y no vas a saber ni dónde te salió, no sé si me lo dio Pablo, no importa, está ahí en la cabeza, está bueno usted, ¿bien? Por más que hagas especialidad que hagas, siempre hay cosas básicas que están buenas tener. Bueno, cirugía de abdomen, como es una cirugía de urgencia, lo único que se hace es una anestesia troncular, se abre el pene así y se deja abierto como una flor. Se resuelve el problema y en un segundo tiempo se liberará la continuativa. ¿Bien? Bueno, empezamos ahora sí con lo que nos interesa a nosotros y empiezo por el cólico renal, una de las urgencias urológicas más frecuentes. Esto es de manejo clínico, o sea, ustedes son clínicos, están en una guardia y les va a caer a ustedes. No van a llamar al urólogo con un cólico renal. Ahora vamos a ver en qué momento se llama al urólogo. No, ese paciente creo que tiene un cólico renal, lo llama al urólogo. No, porque nunca van al urólogo, por lo que en general lo van a tener que llamar y el tipo los va a sacar cagando porque es de manejo clínico. Bien, ahora vamos a ver en qué momento sí llama al urólogo. Causa más común de consulta en guardia, una incidencia de uso por recinto. Y lo importante de esto es que el paciente que tiene un cólico en los próximos 10 años, de cada 10 pacientes, 5 lo van a volver a repetir. Es decir, es una recurrencia del 50%. Bien, es más frecuente en los hombres, más frecuente en los adultos que los ancianos que los niños, más frecuente en las razas blancas y en climas cálidos. Nada, cosa de libre. Esto no creo que... Urgencia, en urgencia, una litiasis. En urgencia es sinónimo de litiasis. No todo cólico es causado por una litiasis. En una urgencia vamos a pensar que es un cólico renal con una piedrita clavada en la vía urinaria. Buenas. Dale, o mira, esta zona de
mucho, me voy a este lado. Anotate acá cuando puedas. Sí. No todo cólico renal es causado por un cálculo, un lito, ¿bien? No todos los cálculos causan cólicos. Hay cálculos que son viables y otros que no, ¿bien? Por lo general se eliminan espontáneamente, el paciente tuvo un dolor vago, a veces acudió a la guardia, a veces no, cayó a vejiga y en algún momento lo eliminarás o no, ¿bien? ¿De qué va a depender eso? Del tamaño principalmente del cálculo, ¿bien? Que sea viable o no. Bueno, ¿cómo se va a presentar el paciente? Hay algo que se llama león enjaulado. El paciente te vas a dar cuenta que tiene un cólico renal porque tiene un dolor lumbar, ¿sí? Síndrome de doloroso intenso. ¿Cómo son los dolores tipo cólicos? Estás tranquilo, estás charlando conmigo, bueno, te va al tiro, ¿dónde va? Y de la nada, ¡pum! Es un dolor tipo cólico, es un dolor de acción brusca, muy doloroso, vos estás bien y de repente pasaste de 0 dolor a 10 en un minuto. Dolor fosalumbar con irradiación hacia zonas genitales. ¿Por qué? Por la irradiación de los nervios, el abdomen genital mayor y el abdomen genital menor. ¿Bien? Y esto lo acompaña lo que se llama una tormenta neurovegetativa, que es todo lo que da el vago. Sudoración, agitación, puede haber náuseas, vómitos, taquicardia, puede aumentar la presión, reflejo al dolor. Bien, el paciente puede estar en anuria, como digo anuria, le puede estar costando minar incluso, ¿sí? Puede estar agitado, puede estar confuso. Y muchas veces, depende del paciente que vos tengas, el paciente, pues un paciente joven va a estar así, va a estar con mucho dolor, lo vas a lugar y no vas a resolver. Ahora te agarras con un paciente de mayor edad y lo puede tirar. Un viejito, por ejemplo, una infección urinaria puede venir confuso. O sea, vos pensás, este paciente tiene una CB, no primero tiene un paciente a la guardia confuso y si es una CB, después hizo un seguimiento urinario, en una ITU, y después vos pensás que es una CB, una ITU, un antibiótico, y el tipo de vuelta y dice, ¿dónde te vas? Estoy en el hospital. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo, en cada paciente tendrás que preguntar. Esto es más o menos lo que te va a dar la pauta, es que este paciente tiene un cólico renal. Y se dice león enjaulado porque el cólico renal no tiene posición antártica. ¿Sabemos qué es la posición antártica? Es una posición en la cual vos te pones y te hace el dolor. La típica cuál es, la del paciente con un cólico biliar, que viene doblado así, se viene agarrando el hipocondrio derecho, ¿sí? Y está así, le tocaste, Murphy, pum, saltó. Este paciente va a saber que lo estás en la camilla y no se queda quieto, no tiene dónde ponerse porque no se le pasa el dolor. Bien, seguimos. Esto lo saqué porque no me gustaba, porque depende del impacto del listo, la clínica que te va a dar, si impacta alto, si impacta medio, si impacta bajo. Pero en la práctica médica no está así, así por eso lo saqué. Pensemos el paciente que te viene a la guardia que planteé recién, clase de mucho dolor en fosa lumbar, porción izquierda, que irradia genitales, náuseas, vómitos, sudoroso, taquicárdico. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar? ¿Qué se te ocurre? Una pielonefritis, ponele, ¿qué más? Un cuarto. ¿Tu puerta disfrutando también? ¿Qué más? Puede tener un dolor lumbar también. Puede ser una lumbalgia. Drogas. No tanto, no te salen drogas. Tendría otro paciente, ¿qué tipo de drogas? Sí, alguna que te dispare, tipo taquicardia, náuseas, vómitos. Sí, supongamos un paciente que consumió cocaína, no te va a venir con un dolor lumbar. Te puede venir muy asustado, te puede venir paranoico, te puede venir con ideas delirantes, te puede venir hipertenso, sudoroso, taquicárdico. Más común, te va a decir, se me sale el pecho, no puedo más, me duele. Le va a asustar la primera vez que te das un paciente así, la segunda vez consumiste, no consumí como consumí siempre, y ese tipo por lo general va a decir, o tuvo un problema y consumí más de lo que vengo consumiendo, o te va a decir que es la primera vez que consumo, lo mismo con pastillas o con cualquier tipo de droga. No, es más difícil que te confundas con cólico renal, ¿está bien? Te vas a confundir con un infarto, te vas a dar electro, te vas a analizar, te vas a dar ansiolíticos y lo vas a bajar. ¿Bien? Eso es lo que digo yo de mi experiencia en la UAR, todo puede ser cuestionado. ¿Cuáles puse yo? Que me parecían a mí, las lumbalgias, bien ahí, las radiculitis, son raras, esta no me hubiese gustado que me la digan, las dos, una apendicitis, no me hubiese gustado que me la digan, un cuadro ginecológico, no me gusta que me la digan, el cólico biliar, puede ser que te confundas, una epiculitis muchas veces, las trombosis mesentéricas, los aneurismas disecantes, los aneurismas disecantes son súper técnicos, súper graves, el paciente con aneurisma disecante se te muere en el momento, así que si no lo pensaste, se te murió en la cara. Real. Los simuladores. No entiendes por qué, pero hay gente que le gusta venir a la guardia a simular cuadros y pasar horas esperando que lo prendamos en la guardia y después cuando viene estás horas dando analgésico y en algún momento te cae la ficha que decís. No queda nada. No, después psiquiátrico. Bien, ¿de acuerdo? Hasta ahí, dudas, consultas, seguimos. ¿Qué le piden al paciente este que tiene la guardia? Con algunas le voy a hacer preguntas como para que ustedes traten de pensar y demás, con otras vamos a seguir, voy a contar yo porque no, esto no va a aclarar. Sí. Le podría hacer un seguimiento, una radiografía, una ecografía también, análisis de sangre a todo, cabeza. El igual estándar para los cálculos, ¿saben cuáles son? ¿Qué estudios son? ¿La radiografía? No. La radiografía era en 1991. Una resonancia. No, eso no puede ser estándar. El estándar es la tomografía. Claro. Teniendo en cuenta que, piensen esto, hoy en día estamos en hospitales donde no hay tomógrafo. El tomógrafo va a este hospital, que está en Cosa Capital Federal, Flores está en el medio de la capital. Llegó el tomógrafo hace una semana. Entré en el 2014 al hospital y me dijeron, llega el tomógrafo en 6 meses, estamos en el 2022 y estamos en el primer tomógrafo. Así que... Yo por eso dije radiografía, porque en radiografía se puede ver si tiene un no es lo cálculo. mismo, pero no es lo mismo lo que pregunté yo. Ahí tenés que diferenciar y ahí es donde un oral te puede hacer la diferencia con quién es el frente. Yo pregunté cuál es el código estándar. ¿Qué Sí, solicitaría? parece ¿Qué parece claro, que creo que una radiografía uno muy siempre tiene que ir de bien. menos a más y por más que vos estés en los sacos o estés en el Álvarez, para mí siempre lo ideal es no pedir por pedir. Yo, por ejemplo, en el otro hospital que estoy, que tenemos tomógrafo, tenemos resonador, tenemos electrini y veo que piden por pedir muchas cosas, no por pedir, ¿no? Veo que a veces llega el paciente con un abdominal y creo que dice no, todos los pacientes con un abdominal ahora que no tengo. Puede tener un abdominal con ecografía, simplemente con la clínica. Piensa que esto es el manejo clínico, o sea que si estás en la quiaca, tenés un paciente así, lo tocaste, pone percusión positiva, el paciente le cierra todo, no tiene posición álgica, más si te dice que tiene un antecedente porque piensa que el 50% recurre, ahí está
el clic para que ustedes una anamnesis y lo saquen y piensen eso cuando le tomen el chequeo oral. No le voy a pedir una tomografía si no la tengo, pero si le pido una plaquita, lo pienso en la clínica y el paciente lo saque bien antes y lo estoy contando, sin necesidad de pedir un estudio complementario. ¿Entiendes? Y cuando pedís un estudio complementario, saber por qué lo vas a pedir. Si lo pedís, si lo pediste por pedir un dolor abdominal, ¿qué vas a medirle? Todas las plaquitas, una toma y lo sabes que estás buscando. Entonces, ver el paciente que viene a la consulta, el paciente, mi consejo siempre es, cuando me entra al consultorio y dice, hola, ¿qué tal? Lo miré de arriba abajo, le miré todo. Le miré cómo está vestido, le miré la actitud, le miré la cara, y con esas 4 cosas vos ya podés saber más o menos de dónde viene, más o menos qué tipo de paciente tiene. Estoy siendo súper prejuicioso, obvio, porque si el paciente capaz de venía, no sé, todo sucio, venía a laburar, y vos pensás otra cosa, viene de la calle, ¿entendés? Con simples cosas sacar muchos datos. Y la anamnesis siempre va a ser fundamental. Y de ahí, recibí con los síntomas que me dijo, veo que pido. ¿Bien? Entonces, empezamos ahora. Paciente. Entra a la guardia en el laboratorio y se vamos paciente. Laboratorio, lo básico, hemograma, glucemia, urea, creatinina y melograma. En este paciente le puedo agregar un sedimento urinario para tener rápidamente datos y un urocultivo porque si tiene infección, en una semana saber a qué era sensible y con el nivel de comunismo que pegamos un si es que tiene una infección urinaria. ¿Bien? Una ecografía. Ecografía hay prácticamente en todas las guardias y si no tenés ecografista, hiciste un cursito como lo hice yo y más o menos puedo salir andando y puedo ver si tiene una piedra o no. En la vejiga, en la vesícula o en los riñones o si tiene líquido libre. Yo sé, hice un cursito de 2 meses, más o menos a 5 patologías y te sacan te hacen un ecofaz. Entonces saber ver una piedra en el riñón, en la vejiga y en vesícula. Y eso no va a bajar. Yo les recomiendo que en algún momento se hagan el curso, depende de qué hagan, para depender más de uno mismo y no tanto de los otros. Yo porque vos, quiero ser diagnóstico. Bueno, ahora hay un par de cosas que van a ocupar entonces, que vamos a ver ahora. Dependemos de uno y no tanto de los demás. Está buenísimo trabajar en equipo y tratar que alguien apoyarte porque uno no puede saber todo y a veces vos sos un mirado y decís esto. ¿Verdad que me lo preguntaste? ¿No pensaste en esto? Tienes razón. Esas son las cosas de trabajar en equipo que están buenas. A mí me gusta regulación. El urograma escritor, super vintage, oldies, no se pide más. El urograma escritor, saben que es un urograma escritor, se le pone a contestar pacientes, se hace una radiografía en el minuto 1, en el minuto 5, en el minuto 15, en el minuto 30, en el minuto y a las 2 horas para ver si el escritor no se hace más, porque hay placa, aparece una tomografía y chao, ¿bien? Una tomografía, si tenés, el paciente te da duda, no sé del dolor, el paciente no está mejorando, y le pido la tomo y veo si el paciente está clavado, le puedo ver el riñón, le puedo ver un montón de data, que ahora la vamos a ver. Un ecodoppler no le pediría en este caso, y análisis de orina sí que me puede venir, hematuria, piuria, cristaluria. Te viene cristaluria y pensás que es una piedra, como que no tenés ninguna imagen, y decís, bueno, arenilla, que estamos dicho, tiene, entonces puedes pensar para ese lado, no tenés otra estudia, te sirvió. Entonces, ahí tenemos una placa de abdomen simple, súper vieja, la tenía que haber revisado. Pero está buena esa porque se ven las piedras. ¿Cómo se ven las piedras? Depende de qué sean las piedras. Las piedras pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de fosfato de calcio, oxalato de calcio, que son las más comunes, de estruvita, de citina o de ácido úrico. ¿Bien? Y ahí es como se ve cada una. La estruvita y la citina son súper difíciles de ver y si vos te muestras una placa y me dices, esto es estruvita, y sería la manera de decir, no me mientas. No, le voy a poner en la clase. No creo que Palito te haya dicho eso, así que no se lo digan eso, pero si tenés una de fosfato de calcio, ¿sí? O de oxalato, se va a ver muy radiopaco. ¿Sí? ¿Cómo se ve radiopaco? Bien. Ecografía. ¿Qué es lo bueno de ecografía? Que se tiene en casi todas las guardias, que es fácil, es barato y de rápido acceso. Entonces, para confirmar, y no está cerrado, para confirmar el diagnóstico, no tanto, es para orientar el diagnóstico, sí, establecer el tamaño y la precisión de la piedra. Y más que nada para ver complicaciones asociadas y descartar los otros diagnósticos diferenciales en caso de que estemos con dudas. Bien. Y además vamos a probar los que estén en el riñón, o los que estén en la pelvis renal o en el ureter superior. Uno que esté metido abajo en la pelvis es muy difícil de ver. ¿Qué otra cosa nos puede orientar que tenga una piedra y que esté dilatado el riñón? Entonces digo, hay una solución en un lado. O es extrínseca al riñón, o es intrínseca al riñón como un cálculo o un tumor, lo puedo escribir también y producir dolor también. Por eso decía, no todos los cálculos producen cólicos, sino todos los cólicos son producidos por cálculos. ¿Sí? Pero es así, y te va a orientar el diagnóstico. ¿Cómo se ve una imagen? No sé si acá. ¿Cómo se llama esa imagen? ¿Sabemos? Tengo no sé qué tengo. ¿Dónde está la piedra ahí? No, ¿la ven la piedra? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama esa imagen? Refuerzo acústico. ¿Bien? Tomografía, evaluación más completa de todo el órgano urinario, alta sensibilidad y especificidad para la detección de litiasis y de masas renales. ¿Sí? ¿Por qué es importante las masas renales? Porque más del 60-70% de los tumores renales hoy son incidentalomas. ¿Qué es eso? Que el paciente, por ejemplo, vino para hacerse una ecografía porque cree que tiene algo y se encontró un tumor renal. Antes estos pacientes llegaban ya súper avanzados, con dolor lumbar, la triada típica en casa renal, que no sé si era el término todavía, dolor lumbar, hematuria, ¿sí? Pérdida de peso. Este paciente se lo diagnosticaste años antes de que esté lanzado el tumor. El paciente me viene ya con hematuria, dolor y tiene un tumor, estamos tarde, seguramente tiene una metástasis por ahí. Volvemos a esto. La tomografía, detección precoz, estadificación de la masa en el momento, detección de la patología extraordinaria y no es tan dependiente del operador. ¿Qué se dice de la ecografía? Es operador dependiente. A mí, en lo personal, y no es que se me ocurrió a mí, lo habré escuchado en alguna clase por ahí, en un mandado la data, y después yo lo razoné, lo pensé y dije, ok, eso es lo mismo que te enseñé en un narrador, una clase en algún lado, que no sé ni quién es. Todo es operador dependiente en realidad en la vida. Si vos manejás un bondi y chocaste porque estás prestando atención al celular y no a la calle, eso no es un problema operador dependiente, ¿sí? Ya no es un accidente. Por algo hay gente que saca malas placas incluso. También, por ejemplo, la placa que vimos antes. Esta placa no está buena, está incompleta, está descentrada. ¿Sí? Entonces, la ecografía es operador dependiente y la tomografía también, porque si el tipo tiene un arito, me hizo un artefacto y yo le quería ver algo en la cabeza y me dijo no se lo saque, el problema del chabón. ¿Entienden? El técnico. Miren ahí el riñón. ¿Qué riñón es ese que tiene la piedra? Claramente está de este lado. ¿Y ese de lado cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Muy bien. ¿Qué ven ahí? Vemos 3 litos
Uno que pareciera estar en el cáliz inferior, adentro del Y riñón, dilatación. y la dilatación, Biocalcial. biocalcial, muy bien. Y los dos cálculos que parecen estar esos es lo que es el ureter superior. Bien, ahora vamos a hablar de esos sitios muy clave. ¿Bien este? ¿Qué diferencia hay entre las dos tomografías? La principal. Que El corte, una línea de contraste y la otra línea de contraste. Y acá es. El corte es el mismo, Se ve capaz está a la misma altura, pero este sí. cuadro local y tiene un cálculo muy Cálculo chiquito, muy mínimo, chiquito. nada. Que pensamos en esto, los hitos cuando son menores a 5 milímetros pueden ser viables, no quiere decir que todos los cálculos menores a 5 milímetros sean viables, pero suelen ser viables y los mayores no, por el tamaño del ureter. ¿Bien? Entonces, ¿qué me importa acá? La fisiopatología, cómo se comporta el cólico renal y los sitios de estrecho. Yo no tengo, me gustaría ninguno tiene un láser, ¿no? Riñón, ureter, y hay 3 sitios, esto es importante, 3 sitios donde se pueden clavar el cálculo. En la unión pilocalicial, ureter superior, que es un sitio de estrechez anatómica, todos tendemos a tener una estrechez anatómica ahí. En el entrecruzamiento de los grandes vasos, ahí abajo los grandes vasos, ¿cuáles son esos vasos? Las ilíacas, estamos abajo, estamos en pelvis casi. Y donde se introduce el ureter posterior en la cara posterior de la vejiga. Bien, ese es otro sitio donde suelen clavarse el ureter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice cambiar el color. Obstrucción uretral aguda, impacta el cálculo en un sitio de estrechez, arriba, en el medio, abajo. Y acá por eso saqué lo de segunda localización. Es relativo que si estrecha arriba tengas una clínica y si estrecha abajo tengas una clínica. Pero muchas veces el paciente que estrechó abajo te duele ahí, pero primero tuvo un dolor, porque para que llegue ahí pasó por el ureter, hizo todo el trayecto. No son confusos, por eso no les saqué eso para que se confundan tanto. Bien, ¿qué empieza a ver cuando está el impacto? Impacto de la piedra. El ureter tiene peristalsis, empieza a aumentar su peristalsis. ¿Para qué? Para que eliminar la piedra. ¿Sí? El cuerpo sabe. Es lo mismo cuando me viene un paciente con náusea, vómitos, diarrea. ¿Qué comiste ayer? Y comí un helado que estaba mal estado. Bueno, entonces está bien que vos tengas diarrea, náuseas y vómitos, porque el cuerpo está peleando contra esa intoxicación. Esto es lo mismo, la peristalsis va a aumentar porque el cuerpo sabe que tiene que eliminar esa piedra que está mal que está ahí. Entonces, lo que va a traer es que aumente la presión hidrostática de la columna orina, el riñón sigue produciendo, entonces se produce edema, espasmos, dolor y a la larga dilatación clínica. No es que se impactó el cálculo, pum, dolor y se dilató. Cuando viene dilatado, ya viene un par de días de evolución de eso. A la larga, y librado de la evolución natural de la enfermedad, la presión ureteral empieza a aumentar, el flujo sanguíneo empieza a disminuir y empieza a atrofiar las células renales. ¿Pueden terminar funcionando la riñón? Las nefrones empiezan a ver alteradas, no pueden hacer su laburo, entonces se empieza ahí a la atrofia celular y posteriormente necrosis. Como hay muy pocos hospitales donde se trabaja con litiasis, están todos los hospitales saturados, hay poca anestesia y demás, vivimos viendo pacientes que vienen con el riñón tronadísimo por un cálculo, lo que es una pavada porque al principio tenés dolor, cuando te dejó de doler esa piedra, porque tu riñón está caput. ¿Bien? O porque la terminó orinando. O porque no, sí. Por lo general, cuando la orina, el paciente, si alguna le pasó, ¿alguna tuvo un cólico renal una vez? No, pero mi padre refirió que escuchó un clap. La orinás, la ves, muchas veces le hacen orinar en un contenedor para ver la Sí, piedra. es doloroso. ¿Sí? Cuando la piedra está enclavada, se viene ahora soldado, en el tercio distal del ureter, que es donde entra la vejiga, se le puede dar tamsulosina. La tamsulosina es 0,4 miligramos. Si hay algo que receta el urólogo es tamsulosina. 0,4. Si después yo no contar así, las cosas, es esa, así hay Ayer nos dijeron. esa, por eso. Yo le voy tirando otra de acuerdo a lo que yo ya lo trabajo en el médico con otro presidente, de acuerdo a cosas que pueden llegar a contar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver siempre en un cólico renal? De menos a más. Calor local, restricción hídrica, porque si el paciente vos le pones un suero y le pones a chorro, y seguís haciendo que el dolor se perpetúe. ¿Por qué? El riñón tiene que laburar más, filtrar más, genera más orina, el riñón está tapado, se dilata más dolor. Analgésicos de primera línea, diclofenac, ketorolac, bien. Si esos no funcionan, podemos pasar a los opiáceos, ¿sí? Si los opiáceos no funcionan, podemos pasar a los ansiolíticos. Solo en los casos donde está intercedital la piedra le damos tamsulosina. Dejamos, esto yo no lo vi nunca, está en el libro, es el bloqueo de la dorsal intercostal, que es por donde pasa la única genital, bloquear la zona, bloquear lo medio daño, ¿sí? Es un embolito ahí. Nunca lo vi, es súper raro que el paciente llegue ahí, por lo general, si el paciente pasó los opiáceos y le das un ansiolítico, ya se dio, y si no se dio, por lo menos se quedó dormido y te fueron que te lo guarde. ¿Bien? Bloqueo epidural, súper extremo, no lo vi nunca, no creo que se haga. La descompresión de la vía urinaria. ¿Qué es eso? Colocar un catéter WJ. El catéter WJ o con la de chancho, es un catéter muy finito, no los muestro. Es un catéter que es así, finito, y en la punta termina como la típica cola de chancho. ¿Para qué? Para que sea en el riñón, en el arteria renal, y para que sea abajo en vejiga, para que no se caiga y para que no suba. ¿Qué hace eso? Supongamos que está el véter, supongamos en algunos estrechamientos está la piedrita, el catéter WJ viaja, entonces lo que hace es comprimir la vía urinaria, que el riñón empieza a drenar, cuidar el riñón y que en un segundo tiempo sacar la piedra. ¿Bien? ¿Y cómo lo colocas? Se coloca por vía de cistoscopía, menos cistoscopías algunas, se hace una cistoscopía, entro por pene, busco el meato ureteral, que es donde se emboca el ureter, lo tutorizo con una guía, paso el catéter, lo voy empujando y lo voy llevando con una guía y con un pusher, que es algo que viene en el catéter, que es un plastiquito que lo empuja, y lo subo, me saco la guía y queda colocado. Está bueno, si yo no veo uno, la verdad que está bueno, es una cirugía de primer año y está violeta, resuelve bastante problema. La enfermedad litiásica se trata después. Si el tipo tiene dolor ahora, es algo que tiene un lugar con un vuelo de guardia, le puse el J y se vino fácil la piedra, si no le puse el J la mandé, chau. ¿Bien? Ahora, si se dio el cuadro, el J no va a ser necesario. Analgésicos, diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, inopetacina, son los que se suelen usar más. La combinación del efecto antiinflamatorio con un hispamolítico, se puede agregar ahí una aguja, ¿sí? Ahora, está en discusión el efecto de los hispamolíticos. ¿Por qué? Porque vos estás dando algo para evitar el peristaltismo y el peristaltismo lo está haciendo el cuerpo porque tiene que eliminar la piedra. Entonces es medio controversial.
Sí, se sigue estudiando eso. Por lo general con Eichmann también, el calor en la zona. Bien. Narcóticos que vamos a usar, ya en etapas avanzadas, te diría acá, el dextro o el tramadol usaría. Bien. Tengan en cuenta el tramadol si tenemos en gente viejita, que los plancha. Que es una casita si la quiere quitar la conciencia o usar dosis más bajas. ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a indicar de internar a un paciente con un cólico renal? Esto es importante. Paciente monorreno con un cólico renal se interna. Porque si no me da casa con el otro lado, ese paciente tenía diálisis y no le va a gustar nada a nadie. Mal estado general, vómitos inconversibles, dolor refractario de tratamiento médico, le doy, no sé, se tiene internado ese paciente con un joto. Si está bacteriemia, ¿sí? Si tiene fiebre, si tiene posibilidad de recibir medicación vía oral, y lo delito poco viable, que cuando es grande, es relativo. Si el paciente está haciendo dolor, acá se dispone. Bien, también esas indicaciones, continuamos. ¿Cuándo van a llamar al neurólogo? Esto no me importa a mí, porque ustedes a futuro van a ser médicos clínicos, van a tener una guardia, y si yo estoy de guardia en el mismo lugar que ustedes, me van a llamar a mí, así que quiero que me llamen por algo que valga la pena. Llamo al neurólogo. ¿Cuándo? Si tiene una revisión periodontal, si el dolor está refractario del tratamiento, yo le puse una vía, le puse analgésico, si el dolor no se dio, eso me llama al neurólogo. Si tiene una dilatación, porque ya pienso que esto no es de ahora, el paciente ya viene con esto. Si el paciente con monorreno, ni hablar, hay que cuidar ese riñón, prefiero que me llamen al pedo a que no me llamen, prefiero que me llamen si puedo. Y el lito cuando tiene poca, eso es imposible que lo sepan ahora tiene unas papotas gigantes de alcohol y sí. Más o menos qué tamaño ya debería. Y con mayor a 5 milímetros ya se va a estancar en cualquier parte de la argumento. Seguimos, sí. Pasamos a escroto agudo. Cólico renal, dudas, consultas. No. Escroto agudo, me gusta la bola de la ingle, para mí es la definición de escroto agudo. ¿Qué es esto? Situación clínica de urgencia, las etiologías pueden ser súper variadas, caracterizado por dolor agudo intenso y contenido fetal, acompañado no de síntomas locales y o generales. ¿Qué es esto? Edema, tetradesencio, inflamación, calor, eritema, ¿sí? Y esto puede dar náuseas, vómitos, un pelotazo en los testículos que puede producir tranquilamente náuseas. ¿Bien? Y acá yo te lo hice en un cuadrito para que vean las más importantes, las traumáticas, las vamos a ver con la parte traumática, ¿sí? Todo con traumatismo o contusión, puede ser penetrante o no penetrante, eso tengan en cuenta para más adelante. Lo inflamatorio, epididimitis y otitis. La gangrena no me gusta el inflamatorio, el libro está así, así que la puse ahí. Me parece más una mezcla de inflamatorio, vascular e infeccioso, sobre todo infeccioso. Y cuando hablemos de orquitis y epididimitis, vamos a hablar del complejo orquioepididimitis. Orquitis se refiere al testículo, epididimitis se refiere al epididimo. Es tan difícil poder diferenciar que es uno o el otro. Algunos iguales, algunos hiciste guardias como ayudar, como precisar. ¿Te tocó algún dolor testicular? Bueno. Ya vos mismo te vas a dar cuenta que es difícil diferenciar el testículo, por eso se habla del complejo orquioepididimitis. Y en las vasculares, que están en rojo claramente son los más importantes, torsión del cordón es lo más importante, y las torsiones de las apéndices testiculares también pueden ser importantes, que son los resabios embriológicos, que ahora se los voy a mostrar en un minutito. Varicocele es raro que te produzca un dolor como aparición de urgencia, la compresión funicular yo no entiendo niños, hay cosas que no entiendo, son niños y animales. No porque no me gusten, sino al contrario, porque me gustan demasiado no puedo tener sufrir ningún animal sufrir. Que la gente mayor realmente sufre, yo tengo un caso, un gato nuevo, hay muchos. Los niños no me gusta verlos enfermos, y los perros y los gatos y los pasan muy enfermos. Testículo. El testículo tiene múltiples capas, la capa más interna es la túnica vaginal, ¿sí? Túnica vaginal, túnica parietal, entre ambas dos hay un espacio virtual, que es un espacio virtual, es una cavidad que si llega a haber un líquido pasa a ser real, por ejemplo, en el hidrocele. Bien, que ahora llaman a hidrocele. Y ahí donde dice apéndices del epididimo, esos son los famosos resabios embriológicos, que son apéndices del epididimo o muchas veces se dice de Morgagni. Eso se puede llegar a torsionar y confundir con una torsión testicular. Es el famoso que van a ver más adelante, el punto azul, se ven las niñas, es el signo del punto azul. Lo iluminás y se ve un punto azul. ¿Por qué? Se pone azul porque deja de tener irrigación. Cordón espermático, para que lo vean. ¿Cuáles son los elementos del cordón espermático? Eran 2 y 1, ¿no? A ver. Si no lo saben, no saben, no dice usted. Si no saben, lo saben. Contenido del cordón espermático. Fácil, como todo. Siempre hay arteria, siempre están venas, siempre están los linfáticos. ¿Qué más tiene? Diferente. La arteria espermática, el paquete venoso posterior, el conducto deferente, la arteria funicular, la diferencial y el paquete venoso anterior. ¿Bien? Importante, se puede llegar a contar. Torsión del cordón espermático. Y ahí acá ya estamos todo lo que es el escroto agudo. Dentro de la clasificación, dentro de la vascular de torsión. Esto es importante. La incidencia es muy baja. Por lo general es un paciente joven, son menores de 25 años, pero es el 25% de todas las escroto agudo. Entonces, es un paciente que es poco frecuente, viene con algo escrotal agudo, pero vos ya sabés que el 25% es esto. Entonces, dentro de lo poco frecuente es muy frecuente. La torsión que es importante es que se va a dar un estrangulamiento del suministro sanguíneo al testículo. Entonces, por lo general vas a tener un paciente joven, sin antecedentes de un traumatismo, sin antecedentes muchas veces de alguna conducta de sexo riesgosa, porque ni siquiera empezó a tener actividad sexual, porque son chicos jóvenes. ¿Qué pasa muy común? El pibe estaba durmiendo y de repente te dice, me desperté con dolor. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Alrededor del cordón espermático hay una capa muy finita que lo recubre todo helicoidalmente de algo que se llama músculo cremista. El músculo cremista cuando se contrae, trabaja en sentido horario. Entonces cuando se contrae por alguna razón o por un intenso frío o algún estímulo, y dado generalmente pacientes que tienen ausencia del governículum testicularis, que es algo que sostiene fijo el testículo, hace la tracción y el testículo gira en su propio eje. ¿Qué va a pasar? Muy parecido a la analogía que hablamos de la parafimosis. Se tuerce,
retorno linfático, ser afectado, retorno venoso, edema, dolor. Llegan 6 horas, se empieza a comprometer la parte arterial. Y ahí es donde empieza a correr riesgo la vitalidad testicular y es muy importante. Bien. Todos los órganos que son bilaterales, como es en el caso de los testículos, en el caso de que tengan dos, que también no tenga dos, suelen ser más buenitas. Supongamos que tienes un problema de un riñón, te queda el otro. Tu parece el testículo, te queda el otro. Ahora, los que son únicos, como por ejemplo el caso del pene, son gravísimos, son lesiones gravísimas. ¿Bien? Vos podés vivir con un solo ojo, si tenés uno solo ya no tienes que cuidar como si fuese mucho. Bien, entonces ¿qué pasa? Sí, trato de evitar chistes más fuertes. El tratamiento de efectuarse dentro de las primeras 6 horas, esto es muy importante, porque acá sí está estudiado que pasar las 6 horas ya se empieza, cuanto más pasa el tiempo, se afecta la parte arterial, para evitar llegar a la atrofia y necrosis del testículo. ¿Sí? La torsión ocurre generalmente dentro de una cavidad vaginal, que lo que hablamos recién de la túnica, en un testículo más libre y móvil, por aquí, ausencia de ligamento frontal o el borrego testicularis. La rotación se le atribuye al músculo cremaster, rota sus fibras en sentido helicoidal, comprometiendo primero todo lo que es retorno linfático y venoso, llevando a lo testicular luego. Ahí tenemos la fotito. ¿Cómo viene el paciente? Dolor súbito, intenso, aparición brusca, con o sin irradiación, se aumentan y siempre aparecen los síntomas vagales, náuseas, vómitos. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? La glándula, el testículo va a estar tumefacto, va a ser muy difícil palparlo, va a estar elevado, y hay algo que se llama signo de Fren, que va a estar negativo. Ese signo de Fren es cuando yo levanto la bolsa fecal y cede el dolor. En lo que es inflamatorio, por ejemplo, la epidemitis, que lo vamos a ver ahora, por lo general cuando cede, en esto, que el testículo está infartado, vos pueden levantarlo, llevárselo a la pera o tirarlo afuera del consultorio, el testículo va a seguir doliendo, ¿sí? Porque está infartado. Y ausencia de reflejo que hemos tenido. ¿Saben cuál es el reflejo que hemos tenido, no? Sí, no es que se va para arriba. ¿Por qué? Por el frío. Bueno, pero vos, ¿en dónde lo estimulaste? Esto es muy de En el pediatría. En el pediatría, no sé si comisión pediatría. No, sí, pero... Es el típico reflejo muy local interna, le haces un estímulo en esa zona y asciende. ¿Sí? El reflejo de en este caso va a estar ausente. Eso no se lo apunta a nadie. O sea, todos lo tenemos. Todo bien. ¿Qué juega? A medida que pasan las horas, el dolor puede ceder. ¿Esto es bueno? No. Está muerto cuando no hay circulación arterial y todo está muerto, eso es malo. No hay un signo patognomónico, es decir, vos lo sospechaste, depende de dónde estés, le puedes pedir estudios complementarios o no. Yo estoy en una guardia, no tengo Doppler, no creo. El pibe se come una cirugía porque no tengo Doppler. Ahora tengo Doppler, buenísimo. Siempre la clínica prioriza todo, por eso es tan importante tener la anamnesis, por eso es tan importante saber examen físico y tener la cabeza libre como para poder pensar en cada paciente y ir a donde ir. Por ejemplo, este paciente con la clínica que hablaba recién, le pediste un laboratorio, puede tener leucocitosis aumentada, no creo que tenga otra cosa patológica en el laboratorio, le pediste el Doppler, te salvó el Doppler. Un centellograma jamás se lo vas a hacer a este paciente. Si le pediste un centellograma es que estás tarde en el diagnóstico. Es como que, por ejemplo, a un neumotórax le pides una placa. Vino un paciente, yo sospeché un neumotórax, le mandé a hacer una placa, lo maté. Yo tengo que salir corriendo a la placa de rayos a poner un tubo en rayos. Y sospeché, neumotórax por clínica, me puse un tubo en el momento, me lo llevaba yo, me puse un tubo. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. Sospeché, no le pedí un centellograma. A lo sumo la ecografía. A veces ni siquiera la ecografía, preferible la cirugía. Se explica bien al paciente en donde se está teniendo un lugar en mierda que no hay ecografía y se le hace cirugía. Bien. Lo más importante de los diagnósticos diferenciales acá es con todo lo que es vascular de escroto o epidemitis y la torsión. Bien. Ya con las maniobras sirve y alcanza para que se puede... Muchas veces sí, muchas veces te da mucha duda porque la epidemitis en la mayoría de los casos duele mucho. El paciente no le puede ni tocar el dolor que tiene. ¿Sí? Lo vas a diferenciar de la anamnesis. Y ahora les voy a explicar por qué. No, eso me parece súper importante. Tratamiento de torsionar el cordón. Hay que tener operación quirúrgica de las 6 horas. ¿Para qué? Para comprobar la vitalidad del testículo. ¿Y para qué? Para hacer la orquidopexia del otro testículo. ¿Qué es la orquidopexia? Es una pexia. Ahí todos me dicen que se pagan las palabras, todas vienen del latín. Orquidó viene del testículo, pexia es fijar. ¿Hicieron cirugía general? Algunos sí, no. Van a haber muchos cirugía general, ¿qué es pexia? Pexia es fijar un órgano a otra cosa. ¿Sí? En este caso el testículo lo vamos a explotar. Yo tengo un paciente, lo operé por una torsión testicular, tuve la suerte de que el testículo no lo tuve que sacar, el tipo me va a hacer otra torsión en algún momento de su vida. Y si le saqué el testículo y le quedó uno solo, si con más razón no lo pexiaste, ese paciente por lo menos hay que programarlo para pexiarlo o te mandaste una cagada, porque la próxima vez hacer otra cosa. Y se le notó y no le salieron el testículo, le dejaste sin testículos, ¿y qué va a pasar con ese paciente? No va a tener. Te va a demandar. ¿No va a tener hijo nada más? No, Pensá que hace sistema hormonal. Ah, pobre, no. Acá hay un chico que siempre me gusta contar ese caso. ¿Cómo se llama el pibe? Acá hay hospital de día, esta psiquiatría. El pibe le dan de alta un día para ir a ver a la familia, va a ver a la familia, a ver a mi mamá. Cuando vuelve, se había cortado con un cuchillo un testículo. Le cortan la vuelta del testículo. A la semana le dan lo mandan a la casa de vuelta, se va a la casa, vuelve y ¿qué hace con un cuchillo de plástico de la cocina? Se corta el prepucio, el pene. Se hizo casi una posqueplastia, una cirugía, una cirugía. Ok. Pero a lo que yo voy, digo a los chicos, a la vecina. Yo no soy psiquiatra, no soy biólogo, pero en esto, claramente no nos manden más a la casa, porque si cada vez que nos mandan a la casa, que estamos mutilando su genital, hay algo ahí, ¿no, amigo? Estaría bueno que lo veamos. ¿Qué hizo? Se terminó cortando el otro testículo. El pibe quedó sin ninguno de los testículos y cada vez que no lo cruzaba iba viendo su evolución natural de no tener testosterona. El 90% de la testosterona del cuerpo se produce en el testículo. Entonces, ¿cómo queda el chico? No barba, ginecomastia, aumento de peso, aumento de la cintura, de atrás por la orilla se nacimiento. ¿Por qué? Porque entonces no es solo hijo, sino que te vas a regular todo el eje hormonal. Bien. Volvemos a lo nuestro. El abordaje puede ser un abordaje inguino-escrotal o escrotal. Inguinal es como una cirugía de una inguinal.
vas por arriba, sacas el testículo, lo sacas a la hora de la cirugía o puedes ir directamente por esto. Si la cirugía, por ejemplo, fuese para un cáncer de testículo, siempre se saca por, ¿dónde? Vía abajo, vía alta. Vía alta, vía inguinal. Para poder hacer una ligadura alta del cordón inguinal y que las células cancerosas no sigan subiendo, porque el conducto inguinal viene arriba y para no invadir toda la bolsa total. Bien, entonces lo pueden llegar a preguntar. Entonces el testículo, cuando entras el testículo con cópula, ya lo van a saber. O por lo menos cuando el nombre, ya lo van a escuchar por segunda vez y lo van a quedar anticipado. Entonces el piropexia es súper importante. Además, están lo que son las reacciones inmunológicas. Muchas veces el testículo generan anticuerpos contra sí mismo y generan reacciones inmunológicas. Por ejemplo, la criptoquidia. Por eso la criptoquidia tiene hasta un 20% de más de posibilidades de hacer un cáncer de testículo. Ahí estoy mezclando un poco de data, pero como para que vayan haciendo input. Acá tenemos un testículo con su epididimo. ¿Reconocen ahí el epididimo? Lo que es más chiquitito, esa es la cabeza del epididimo. Y vemos todo el testículo rotado en su propio eje en la foto acá a la derecha. Y miren la diferencia de color entre el cordón arriba y abajo. Está súper infartado. De hecho, esta foto está buena porque a la derecha ven que tiene un apéndice. Que también está infartado. ¿Ven? ¿Lo ven allá arriba? Miren el otro testículo. Sacaste el testículo. ¿Te da duda? Gasas tibias con agua tibia, lo gasas para unos minutos. Muchas veces mejora y haces recuperar el testículo del paciente. Son como las bonitas, ¿viste? Sí, más grandecitas. y no tan ricas. Lo desbrocas y lo pexeas. Y le pexeas el contralateral. Todo el que termina haciendo algo quirúrgico, la residencia para mí, cuando terminan, seguramente piensan lo mismo, te forma no solo como médico, sino te genera una conducta, una personalidad. El que hace algo quirúrgico no tiene la personalidad que hace algo clínico y te va. Por eso a mí, cirugía general, no me gustaba tanto porque es muy verticalista, totalmente verticalista, ni hablar en el tornudo. Vos habrás visto. Era eso. Y yo cuando veía eso decía, yo no quiero hacer, yo quería hacer cirugía general, quería operar, me parecía un desafío personal poder abrir a alguien a medio y estar ahí en esa situación. Pues ya me aburrí. Me parecía un desafío y quiero hacer cirugía. Cuando veía como iba a 1, 2, 3 servicios de cirugía, decía, yo no quiero ser esa personalidad, no quiero ser así, vivir que el ingreso generalmente sea una guardia. Esto es mucho más importante que para mí. Estas charlas, que yo por ejemplo no tenía amigos médicos, no tenía familiares médicos, no me lo dijo nadie, me hubiese gustado que me digan, me parece mucho más importante que saber este puesto lo que se en casa. Esto es lo que me dicen. Yo decidí hacer uno cuando estaba en el entorno. Estaba viendo qué hacía, iba por un lado, iba por el otro, le preguntaba al presidente cómo estaban, si dormían, si no, si lo trataban bien, se tratan como una persona, se tratan como un perro de la calle, los placas como son, los veía a ellos, los veía todo, hasta incluso en auto dormía. Porque yo, no por curioso ni por Dios me gusta la plata, sino por saber, porque yo quiero vivir de la medicina y decía, bueno, ¿de dónde va a estar mi ingreso? Un día hablé con un anestesiólogo que me dijo, me vio con el avión, me dijo, andale con el consulador, era el consulador. Sí, venía a rotar con nosotros, que no sé qué, empecé a rotar con ellos y empecé a ver que había otra residencia que podía hacer algo quirúrgico, no sabía ni qué era oncología, porque cuando la roté como están ustedes, no leí ni pilota, obviamente como están ustedes ahora. Yo hacía guardias en Moreno como practicante, entonces llevaba siempre las clases en el turno dormido, entonces escuchaba la clase y me iba a mi casa a dormir y después estudiaba solo. Me metí con el seguro, empecé con el seguro y vi que era distinto, y que iba a terminar operando y me dijo, el ingreso económico, si le preocupa lo económico es duro, lo cirujano no es tanto. ¿Cuándo está la diferencia? ¿Cómo hace la plata uno? Uno tiene que hacer en la guardia, termina la residencia general, tiene que hacer otra subespecialidad, porque si no salís con un cirujano raso, y el urologo no es tan así, ya salís mucho más especializado. Nada, así que dudas y consultas que tengan sobre eso, me pueden preguntar, seguimos adelante. Fexia testicular, lo que decía recién, simplemente un puntito a la base del esqueleto. ¿Bien? Seguimos. Orquiepididimitis, inflamación del testículo, inflamación del epididimo, se habla como si fuese un complejo. Es la causa más frecuente de escroto agudo en adultos. La vía de llegada del germen por lo general es canalicular, es decir, el paciente la adquirió de algún lado, ¿sí? Y el punto de partida son pocos infecciosos. ¿Cuál voy a tener la diferencia acá con respecto a lo que es la torsión? La anamnesis, por lo general la torsión va a ser un chico más joven, no hicieron relaciones sexuales o no tiene un antecedente sexual, cómo empezó el dolor, y este es un inicio insidioso, el paciente por lo general es un paciente más grande, tiene trastornos urinarios, o una instrumentación de la vía urinaria, dice una citoscopía, o un antecedente sexual que no se me protegió, y dice, sí, a ver, sí, me hice una citoscopía, o tuve sexo con alguien que enseña el nombre, no me puse preservativo, yo sentí una molestia, doctor, me empezó a molestar un día, 2, 3, y de repente ahora tengo el huevo así, me duele un montón, es otro paciente, por eso la análisis es súper importante, y por eso se lo dije 15 veces, porque se nos van a preguntar, y se nos van a hacer saber la diferencia entre uno y otro. Entonces está buenísimo porque un ecodoppler, está buenísimo para hacer la tomografía o hacer una resonancia magnética. Estoy siendo exagerado. Pero si vos no sabés la anamnesis, no sabés ver al paciente que tenés adelante y cómo entró y qué te comentó, le vas a pedir una tomografía y no vas a saber para qué. Bien. La clínica, te puede venir así el testículo. Si yo tengo el testículo así, me asusto. Antes, ¿alguna más? Cópola, consultorio 2. Estamos en Cópola, me mandó un pastel. Preguntale si me mandó uno. No creo que se comporten. Edema testicular, tetra de Celsius, rubor, calor, todo, ahí tiene todo. Súper doloroso, puede tener fiebre, hipersensibilidad de la región, tumefacción, eritema, exudado y el hidrocele. El hidrocele es presencia de líquido en un espacio virtual que pasa a ser real y en este caso es reaccional a una inflamación, algo infeccioso e inflamatorio. Bien, y acá por lo general el paciente está así y dice, no, déjame tocar un segundo. Le levantaste la bolsa y dice, no, me pasó. Bien, entonces acá sí ayuda el mayor.
Acá, después voy a... Bueno, esto es súper importante. Uretritis, prostatitis, inflamación abdominal y una cirugía prostática, una relación, una IPO. Es diferente a la anterior, que no te va a decir nada. Además también la edad, por si te puede Y la edad. No quiere decir que un pibe de 17 años no sea no epidemitis, pero en la práctica. El diagnóstico es clínico, es igual que el anterior. Ahora, si te puedes apoyar en un laboratorio con una leucocitosis, un hisopado uretral o un Doppler, yo por lo general el paciente viene al consultorio, no cae tanto la guardia porque se viene aguantando el dolor. Cualquier paciente es diferente, porque por ejemplo acá no lo vemos tanto en este hospital, en un hospital público, este paciente en consultorio porque va a la guardia. Ahora un paciente con obra social que llamó y consigue turno 2 o 3 días aguanta el dolor. Entonces también es distinto cómo llega el paciente en un hospital público, en un hospital privado, en una clínica privada o en un consultorio. Bien. Entonces yo por lo general los mando con una ecografía Doppler para hacer un control, les digo que el dolor les va a ceder, lo va a tener hasta 2 meses muchas veces, y el hidrocele, si es que tuvo reaccionar a eso, puede ceder como quedar. ¿Bien? Esto es lo que decía antes. La semiología y la epidemiología son fundamentales para llegar al diagnóstico correcto entre estas dos entidades. Los pacientes jóvenes, sin inicio de relaciones sexuales, que es el primero de la torsión, y los pacientes con antecedentes de relaciones sexuales o mayores de edad, nos vamos más para lo infeccioso. ¿Bien? Seguimos. Tratamiento. Hielo. Analgésicos. Hielo, allá. Analgésicos, acá. Elevación escrotal, ahí como... ¿Lo conocen ustedes el jugador? Y antibióticos. Queríamos por lo general ciprofloxacina, 500 cada 12, ¿sí? Y reposo. Por eso que... Sí, no hay positivo ahí. ¿Estamos? Seguimos. Era doctor y otro. Está buenísimo, está buenísimo. Este cuadrito, súper importante. Para todo lo que hablamos recién, se resume este cuadrito, lo tenés en tu casa y chao, y te lo dijo Pablo, me olvidé. ¿Te pasan las fotitos? Ya me salió igual. Ahí está llamando. Tenés ganas de pasar una fracción. Puede ser, sí, yo no tengo problema. Está en rojo lo que tienen que saber. No sé qué tanto es. No, me quedo Son 3 cosas, tan rojo y se los dije 15 minutos, si le pifian, ya no. ¿Estamos? Está bien. No se los cuento porque lo que hablé recién y está en rojo, de grupo, insidioso, o sea, Sí. está hecho por dummies. Y el testículo agudo para ya hasta la terción testicular y la epidemitis. ¿Cómo está la posición del testicular? Es relativo. Lo del signo de Pren suele funcionar bien, pero es relativo. Y el reflejo que se mantenía también, pero es relativo. Más importante es la placa. Estos son súper relativos. Lo podés decir en un oral, yo lo diría, si tengo con qué defenderme. Si yo voy y le digo que en uno tengo Pren y en el otro no, y que así como... Por lo general, el paciente presenta saber defenderse en un oral no es un choice, eso no hay discutiendo. ¿Empezaron a aprender choice ya? Ya dejamos los dichos. ¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron con choice todo? Los primeros años. No, Las pero, cortitas no pero, hacen pero nada. no. Yo Yo fue al contrario, al principio mucho de psiquiatría. en el medio nada, y a lo último todo choice. De hecho le empiezan a dar todo choice para prepararse para el examen de residencia que va a hacer choice. 100 choice que te queman la bocha. Mucho de edad. Este año fue hoy. Igual el peor choice de todos es el EFU. Sí. El de pediatría. El de pediatría Sí, suele sí, ser sí. más picante. Muy feo. Te vas a dar cuenta. Es un examen que te va a dar decisión mentalmente. Se tiene que, para lo que es un choice se estudia distinto a lo que se estudia Por para eso cada queríamos saber diferente. cómo, por lo menos, Pregunta cómo la iban a conversación. tomar. Es muy distinto como lo preparo. Igual, esto para mí se prepara de 2 maneras. Y si tuviste un choice No es mejor, mucho, como una porque vez es por- poco y son 2 semanas. Ahora, para un final de carrera o para un examen de residencia, sobre todo para el de residencia, como se estudia es totalmente distinto. Estudian pensando que va a ser un choice. Y lo que les sugiero es, yo estudiaba, cuando terminé de estudiar, yo hice el ICEF, terminé la verdad hice el 18 meses, no es chivo el ICEF, me cae mal el ICEF, pero la pegó, y si yo no lo hubiese hecho no hubiese entrado a la ¿Qué es residencia. el ICEF? El ICEF es un cursito que sale carísimo, yo lo hice porque justo había tenido un laburo muy bueno y no había llegado a rendir. Es muy caro, en su momento era súper caro, pero te prepara y se dice que el dueño del ICEF tiene ciertos contactos con y sabe algunas preguntas, entonces la última semana antes te tira un par que decís, chabón, me tocaron Yo entiendo que hace 20 años te dedicas a esto y más o menos puedes saber para dónde viene la mano, pero me dijiste preguntas del examen, boludo. O sea, vos tuviste acceso al examen. A mí siempre me dijeron que había que estudiar de los choices de ese lugar. Y si no quieren pagar o no pueden o lo que fuere, consigan los choice de identidad por los cuadernillos, cómprenlos. Pero una amiga quiere empezar en un curso de así para el ingreso de accidentes, Ah, parece. no te olvides. Y estoy hablando estamos en 4º año. Me decía, yo ya empecé a pagar el Lenny curso. Blanco. Yo me quedé, digo, pero ¿cuánto lo pago? Te hablo en ese momento, o sea, ponerle 2018, $10.000, algo así. No. Esa está mi cuenta. ¿Y si tengo lucas verdes? Bueno, que Ya directamente voy a Pablo, seguro entrar. ¿Qué hacemos el dólar? Pero lo que hay- Va a ser privado, si no. Sí, sí, la seguridad es un lugar. Yo lo que hacía, una vez que terminé de hacer todo, estudiaba todo y ya tenía que repasar directamente, hacía del choice, viendo que por ejemplo son 4 o 5 opciones, me estudiaba la pregunta, me sabía que era, por ejemplo, no sé, causa más frecuente de epidemitis, te ponía 4 opciones, me estudiaba las opciones, de las opciones después estudiaba cada opción y hacía la pregunta al revés. Porque ¿Entendés? Porque lo que hay en una pregunta es respuesta, en la próxima pregunta esa respuesta fue pregunta. Es loco, dice, entras en un mundo y te tienes que quemar la gorra, pero mal. La gente recontra acá en la cartera que se hace en 34 años, que después fue al examen de la residencia y le toman el bajo. Porque estudian, no es estudiar para el choice. Para el choice es estudiar De médico es lo típico, yo pongo un ladrillo en la puerta de la facultad, lo paso a buscar dentro de 20 años y Claro, me pero no lo importa que sepas para el choice. Medicina es muy... Necesitas memoria de choice. es mucha memoria. Ahora, me ha pasado de tener el mejor promedio de facultad cuando nos fuimos, íbamos a las prácticas, llegaba el paciente, si vos no tenés personalidad, no sabes hablar con el paciente, no te gusta, vas a tener patología. Y no es lo mismo lo que vos estudiaste, volcarlo a un paciente y poder razonarlo.
Vos, yo te puedo preguntar a vos, lo que dice él, estar atento, que sabe todo, te pregunto las causas, sabe todo, bueno, le vamos con un paciente y te quedas en blanco o no sabes razonar ese paciente. Es distinto ser médico que estudiar medicina, muy distinto. Tal cual. Y vivir como médico. Tratar al paciente de eso. Es distinto y tratar gente todos los días, cada paciente es un problema, aprender a no llevarse después los problemas a casa. Al principio yo me llevaba cada paciente con un quilombo. A mí me pasó muy loco, yo hacía prácticas en Moreno y una de las primeras cuales voy, de un paciente con un síndrome de algo respiratorio, no me acuerdo qué era, y bueno, amoxicilina viniendo cada 8 maestros de evoluciones en tu casa. Y el chabón me dice, no, yo no puedo comer aquí. Todo lo que yo estudié en la facultad, en ese momento, yo, bueno, bueno, no sé, nada. Yo le dije, mi trabajo era diagnosticarte y tratarte. Bueno, en el hospital público, si llegan a hacer, van a cómo conseguirle los estudios más rápido a los pacientes, a conseguir el antibiótico, que se va a contar preparado, que lo llamaste. En un momento te empiezan a hacer toda esa carga. A mí, por lo general, por lo menos lo emocional, me carga muchísimo y me afecta muchísimo. Y a poco fui aprendiendo a no cargarme tanto los pacientes y tomarlo tan personal. Es que me chupan un huevo ahora, pero ya no me tomo tan personal. Porque ahora te quema la hora, sí. Bueno, seguimos. Hematuria. Hematuria, fácil, presencia de sangre en la orina. Esta hematuria puede ser micro o macroscópica. En una urgencia, estamos hablando de macro. Nadie viene a decirte que no tiene sangre o que tiene delitos. Los pacientes que vienen con orina. Esto puede proceder de cualquier parte de la vía urinaria, desde un glomérulo arriba de todo hasta el esfínter urinario externo abajo de todo. ¿Bien? Se dice que cuando es a partir del esfínter estriado de la uretra, se habla de uretrorragia. Ahora, yo veo sangre en la orina. ¿Puedo diferenciar una uretrorragia de una hemorragia? ¿Una hematuria? No. Y si lo dice, está mintiendo. Por lo general se habla de una sangre mucho más oscura y demás, y otro tipo de síntomas. Él sí quiere diferenciarlo y tampoco nos importa. Causas, hay miles, no cientos, hay miles. Yo les voy a decir los más importantes. Pseudomaturia. ¿Qué es la pseudomaturia? Es o por alimentos, entonces lo principal que vas a preguntar al paciente que comió remolacha, moras, moras, los fármacos y tener una los fármacos, rifamicina, súper importante, una intoxicación de ibuprofeno, la ibuprofenolina, metronidazol, los pigmentos endógenos, una mioglobina, un paciente puede ser un cocainómano, es una adenomiosis, puede ser esos adictos al gimnasio, van a tener adenomiosis y tal cosas, pasa la adenomiosis, puede ser una pseudomaturia, ¿bien? Y las más frecuentes, que son las nefropatías, los tumores, una hiperplasia con una próstata gigante, también lo puede producir, una litiasis lo puede producir, una infección urinaria, un trauma hablar, un fármaco de estrés, claro, y una exvacuo. ¿Saben qué es una exvacuo? Lo vamos a hablar más adelante. Anótenlo. Y este grafiquito que lo pueden mirar y anotarse causas a cagar. Yo no vendría a rendir urología sin saber al menos 20 causas de Bueno. Lesión arriba y a mí por lo menos me preguntaban un montón, no sé. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ya no tenés más que sacar. ¿Y causa de hematuria, güey? Puedes guitarrear un montón. Gracias, es fácil. Tu cabeza te pone la orina en los uretres, la vejiga y la próstata. Te agarras. Bueno, niño. Tumor. Empecé con un estudio. Tumor y traumatismo de todo eso. Tumor. Hay Un traumatismo. ¿Te das cuenta de que un traumatismo urinario puede ser otro motivo de otro tipo? Y hay que ver qué le toca. Sí, pero sí, pues, a ver, no le puedes decir accidente en auto y accidente en moto. No. Pero un traumatismo renal, un traumatismo vesical, una caída en horcajadas, ¿sí? Típica, el de la moto, el ciudadano cae en horcajadas, un tumor de, ¿cómo se llama? Un tumor de riñón, un cálculo en el riñón, un cálculo en el ureter, un cálculo en la uretra, un cálculo en la vejiga, una infección urinaria, ya voy 7 y ni pensé, ni usé la cabeza, me quedan después para usar la cabeza. ¿Está bien? Pero acá tienen miles, estudios varias y se mandó. Una cistitis. Si decís Una úlcera de piedra, Hahn, queda bien. Sucia de Hahn, sí, mira, yo ni me la acordaba. La sucia de Pero Hahn. que Te da bien si sabes que son las sucias de Hahn. Claro. Porque si yo te pregunto, ¿qué bueno, doctora, qué son las sucias de Hahn? ¿Hay gente que Una tiene solución de continuidad. No, son las lesiones características de las cistitis intersticiales. Ok. ¿Qué es una cistitis intersticial? Entonces, cuando en el oral uno va a hablar, tiene que tener con qué defenderse. Claro, si vos decís la ley, te das cuenta Entonces, y lo principal para mí en el oral, que me va bien por eso, y me va bien a veces con los pacientes, es, yo lo digo seguro. Yo te digo seguro, vos me quedan en seguridad, no pasa nada. Si vos ves que yo estoy dudando, va a dudar. El paciente cuando indique un antibiótico, hasta el médico que te está tomando un examen. No, seguridad. Es esto, si fíjate. Pero de los casos, se rinde de ley. No me llamas al tigre, la carrera de 5 años. Anamnesis, esto es fácil de especificas como toda la patología. La edad, los antecedentes médicos, cuándo comenzó el cuadro, qué comiste y con qué tratamiento estás, qué medicación estás tomando. Y estamos en urología, el síndrome de tracto urinario inferior. STUI es el síndrome de tracto urinario inferior. Estúdienselo, o si no en inglés es LUTS, y se fijan LUTS, y se fijan cuáles son las preguntas más que se le hacen al síndrome de tracto urinario inferior. ¿Cuántas veces te la pasas por noche? Si te pones a orinar, si te corta el chorro, si haces fuerza para orinar, si orinas si te quedas con ganas de orinar. Son preguntas básicas que hacen todos los urologos de los pacientes con hiperplasia prostática o que se hacen todos. Entonces, cuando lean eso, sepan que piensan eso, entonces el paciente tiene que preguntar. Esas cosas te pueden orientar en algo en el diagnóstico. ¿Está bien? Anamnesis, ahí sí puedes orientar, te vas hablando, hasta aburrirlo que te frene y te diga, bueno, tenés un 6 en tu casa. Un poco vimos igual en vejiga ayer. Bien. Estos son las 3 pruebas del frasco de Bouillon. Si me preguntan a mí, es super vintage, super old school, no lo preguntaría, está en el libro. Es cuando la hematuria está en el frasco inicial, el tipo, la paciente orina en los 3 frasquitos, y cuando la tenés lo inicial pensás en una cosa, cuando están en los 3 frascos pensás una cosa y cuando está en el final pensás en otra. Es muy, muy. Entonces, te ayudaría a pensar en estas cosas, pero bueno,
como señal piense que es un tipo grande, y esto a mí me lo ha preguntado en la residencia, así que quizás sépanlo. No va a estar más de tono local. Bien, ahora lo tienen. Ahí está el frasquito y se ve divino. ¿Estamos? O sea, que llenar los frascos y dependiendo de la cantidad de vasitos que llenás. Y si tenés más en el primero que en el segundo y el tercero, vas a empezar más en el inicial o de la próstata. Si estás en los 3 vasitos todo rojo, algo que ya tiene un cáncer o que está una neuropatía. Y si al final ya pensás en algo más de la vejiga. Muy relativo. Ah, ok. Ustedes piensen que una gota de sangre tiene un balde de 5 litros de agua, de rojo. Pensá que vos tenés una glomerulopatía, viene una gotita de sangre con la harina de arriba, te llegó a la vejiga y cuando vos fuiste caminando entre vasos, todo rojo, no diferenciado. ¿Qué le estudiamos en una hematuria? Un laboratorio, un sedimento, podemos hacer citología urinaria, estamos ya pensando en algo más oncológico, una ecografía sin lugar a dudas, si no no, un CFS o uretrocintofibroscopía, que ahí están escritas en siglas en realidad, un CFS son, o una TAC, una resonancia. Paso a paso, hay que ver lo mismo en la hematuria que viene en la urgencia de la guardia, el paciente que me viene a ver porque viene con sangre se va a estar. En el consultorio tenemos tiempo, el paciente está compensado, si el hemograma está bien, el hematolito está estable, no es un papelito del paciente, lo empezamos a estudiar, le pido una ecografía, le pido un laboratorio, veo que viene, según que en la ecografía si le pido una tomografía o no. Si estoy en la guardia hay que ver qué magnitud de sangrado tengo y si tengo un paciente compensado o no. Si yo tengo un paciente que viene con hematuria y se me cayó el piso, le hago un laboratorio y veo que capaz el paciente lo tengo que transfundir y después preocuparme cuál es la causa. Y esto es como una canilla, si yo no cerré la canilla y sigue perdiendo sangre, hay que tratar de cerrar esa canilla. Si voy a seguir dando de comer con glóbulo rojo, empezar a transfundir, pero el paciente sigue brindando con sangre suficiente como para estar descompensado, hay que ver con sangre. Entonces, en esos pacientes vamos a hacer esto. Bueno, esto es lo que podemos llegar a ver en el laboratorio. Es una ecografía. ¿Qué es lo que está marcado? Lo que está medido, perdón. La próstata, una vista de frente, una vista de perfil y lo de arriba es la vejiga. Ahí estoy viendo un cálculo de inflamatoria, ahí estoy viendo un pólipo vesical. ¿Lo ve el pólipo ahí? Sí. Muy bien. ¿Qué es la guía? Esto es en un paciente que viene a la guardia con un sangrado profuso, no cualquier paciente que viene con una hematuria pedal. El manejo general es hidratación, el reposo, suspender si tiene anticoagulantes o antiagregantes y ver la etiología que tenga ese paciente. Según eso vamos a actuar. Ahora, en la mayoría de los casos va a requerir colocar una sonda vesical. ¿Qué sonda vesical se pone en estos casos? Una triple vía. ¿Por qué? Porque son las que yo puedo, por un cañito, por el del medio, sacar la orina, en el tercero, que haya el piquito donde se ancla la sonda vesical, ahora voy a sondas vesicales, y en el otro se coloca un fisiológico con una vía macro gotero que vaya tirando agua para que no se formen coágulos, lavar un poco la orina y que no se tranque el paciente. ¿Bien? Eso que ven ahí es una clínica de Tumey, es un gran aliado. Ahí está puesta la sonda y ahí se entiende de dónde viene el lavado, de dónde sale la orina y de dónde se ancla la sonda. ¿Bien? La orina, y esto es para toda su vida, yo veo si es hematúrica o no por una sonda vesical, por la tubuladura, no en la bolsa, por lo que les dije antes. La bolsa puede estar teñido, la bolsa puede estar muy rojo. Yo miro la tubuladura está clarito, leve tinte mático, no se preocupen, miramos a ver. Sí, ya después de caldo. Las premisas de tratamiento, ver con qué paciente me estoy lidiando y si tengo paciente o no, si el paciente tiene cuerda o no, a ver qué le hacemos. ¿Bien? O sea, sin tubuladura de sangre es de la vejiga. No es activo, ¿no? Si en la tubuladura yo estoy viendo que viene rojo, el paciente está con hematuria. En la bolsa colectora no me preocupa que esté rojo, ¿se entiende? Porque en la bolsa, con una gotita de sangre se va a tener todo, ¿se entiende? Esto más que nada para ver si está activo o no. Bien, porque este paciente está así y tiene un coagulito, le hago un lavadito y saco el coágulo y listo. Esos coágulos cuando lo traigan a la bolsa y se junten con la orina, todo está rojo. Ahora la tubuladura está así, Pero capaz ya le paró la hematuria. claro, pues me cierro el lavado vesical y veo cómo me la esto les va a servir cuando les den la clase de materiales en urología. ¿Se la dieron? La de Charlie, que es 033. Bueno, buenísimo. Eso, sepan cuánto mide un French, sepan cuánto mide un Meniquet, por las dudas. Yo la agregué acá porque esta clase se la doy mucho a los presidentes de primer año y demás, entonces por eso está acá. Y yo les dije que en la clase en la semana cuando están programando esto, que le den Matías o que fuera de Matías de urología, porque es clave y lo básico. Y para entrar un quirófano y está bueno que lo vean y digan, ¿y ese fierro que están metiendo? Bueno, es un Meniquet, la verdad que es horrible que metan eso. Pero está bueno, es un elemento súper arcaico. Cuando pones uno de esos te sentís que estás en un 1820, no son... metiendo eso en el pleno señor. Y la impresión igual que te da. Sí, mira, al principio, yo cuando hacía prácticas, al principio no quería ni una sonda vesical. Luego cuando puse una sonda vesical, después cuando empecé a hacer URI en el radiología, empecé a rotar con ellos para ser seguro, porque 3 meses con ellos ponía sonda vesical y ya no me da cosa tocar la tenía otra persona. Mi límite fue cuando vi priapismo. ¿Sabes qué es priapismo? Lo vamos a ver ahora, y ahí me van a entender por qué fue mi límite. Y después te terminas curtiendo y ahora ya para mí un pene, un testículo, o el típico que podían, Pablo, te sube, le toca su pito. La verdad que me pareció muy boludo que te rías por eso, estamos en el 2022. Aparte ya hay una guardia, y para mí es lo mismo tocar al paciente el pito que el brazo, me da lo mismo, pero lo mismo, es un momento que ya es como que disocias mucho tu vida privada de tu parte sexual de eso, o sea, estás totalmente bloqueado, es lo mismo que hablaba de urodinamia y viene una paciente joven, al principio me costaba porque decía, es una piba de mi misma edad y me pidiera chocante, y después ya es como que terminás desbloqueando eso y vas una paciente más y lo tenés súper desbloqueado el celular, es muy loco, años de hacerlo y terminás desbloqueando, pero al principio sí, iba a mi casa, después a la noche estaba en mi casa, estaba con él y es un pito, después te pasa. Esto de cosas se mandó, está en la clase, seguimos, lo de tipo de sondas y demás, si le quedan dudas, si quieren lo vemos rápido después, pero no nos sirve. Esto yo lo aclaré también, porque cómo están las ondas, espero que esté en la clase, porque creo que la clase que le dieron es mía también, así que se la mandan, espero que me hayan pedido autorización a mí. Esto estaba en la sonda en la primera unidad, es porque mi clase. 2015 la clase.
Esto les va a servir. ¿Dónde estaba así igual que Claro. Ah, le cambió, bueno, le cambié el nombre y le cambié la foto del balón. Las ondas digitales tienen un color, de acuerdo al color es el tamaño, nada. Ahí se ve claro. Esto les puede servir, no sé si los dijo, pero ahí tenemos mucha data. Sabemos de qué tamaño es la sonda, cuántos mililitros le podemos inflar al balón sin que se rompa. ¿Sí? ¿Eso les dijo? Sí. Ah, no, debería No, no, hasta que se rompa, no. Hay un montón de gente que no sabe esto, por eso me sorprendió cuando lo empecé a hacer. Te dice cuántos mililitros le puedes poner al balón. Si le pones de más y capaz se reventó, no te diste cuenta, paciente por la casa, llegó, se subió al Uber y se salió la sonda de cigarro. Ah, ahí donde dices ahí, ¿no? ¿Y cuánto? Y te dice el tamaño. Yo no nunca acá dice. Ah, Ahí te dice, mira, 18 French, rojos 18 French, que son 6 milímetros, por eso lo hacemos por 1,30 y pico que dan los French. Y te dice de 5 a 10 mililitros es lo que le puedes llenar al balón y el material que tiene. ¿Bien? Sí. Acá. Los tipos de puntas que hay de sondas. La que está bueno acá es. Esta es la tipo Rush, la que está acá, la segunda, que es la hematúrica, son Pero las no, hematúricas. parece que es Marco, ¿no? Pero el mouse sí, le puedo llevar a un botón ahí. Lo que pasa es que el mouse es el pad. Sí, está una vida. Ahí, ese. Bien. Y en los buenos agujeros que tiene la tuya va a ser la que va a hacer. Seguimos. Con el transportable entonces, un paraburo, bla bla bla. El mandril también, el elemento super arcaico, pero sirve para cuando después está con una sonda vertical. Ya con el nombre. Montás la sonda ahí. Ah, lo tengo. Es eso. Sí, sí, sí. No, nombre, ¿no? Es una El mandril de Freidenberg. Está ahí, te lo vas a tirar, ¿viste? Mandril de Freidenberg. Es una percha doblada. Sí, sí, sí. Es una percha doblada. Sí, Yo claro, lo de claro. las ondas con una percha doblada. Echamos uno. Este fue. Bueno. ¿Cuándo no colocar una sonda vertical? No sé si lo van a preguntar, pero es importante. En lo infeccioso, mejor no poner en una ITU, no está bueno. Me gusta a veces mi hijita que tenía poniendo una sonda vertical porque quiere hacer una talla. Capaz poner una talla, le terminás de sacar con un pati y una talla, ¿no? Porque tiene un cáncer de vejiga y le cambiaste el estadio, preferible con la sonda vertical. Antecedente de estenosis uretral, el fin de, si te dice, no, tengo un esfínter uretral artificial, ni lo toques. Si le sospecho una lesión uretral, una caída en horcajadas, no se les ocurra poner una sonda vertical. Sí, sangre en el meato, de coche. Eso, Hacemos sangre en el meato como que. Sí, relativo, en una hematuria, o sea, en el sanguinato, en el retroragia hacer que se me sangre bien roja una gotita, en ese caso puedes dudar o sonda natural. Como el dolor. Complicaciones que puede haber de la sonda, la perforación uretral es una falsa vía, una infección, una retención porque se obstruyó la sonda, una uretritis, una retroragia, por la hematuria de suaco, ahora lo vamos a ver. Priapismo, es lo que hablaba recién. Ah, sí. El priapismo es una condición patológica caracterizada por una erección peniana persistente en el tiempo que no tiene relación con un estímulo sexual. Puede ser por envenenamiento. Envenenamiento, pueden ser drogas de abuso como la cocaína, puede ser idiopático como en la mayoría de los casos, o puede ser un paciente que consumió algún tipo de pastilla para tener. Bueno, traumatismo renal, órgano retroperitoneal, está protegido por la masa muscular, la caja torácica, la visa. Se te la pegaste en la riñón, es la del impacto. Eso descentraliza. El 10% de los politraumatizados va a tener una lesión urinaria, ¿sí? La más frecuente puede ser la renal. Generalmente tiene lesiones asociadas, es decir, si te la pegaste lo suficiente para tener alterado el riñón, no lo quiero imaginar más. El 80-90% son no penetrantes y solo un 2% van a ser quirúrgicas. Bien, o sea que bajo el incidente la incidencia donde actuamos nosotros. Todo lo que sean las lesiones, bueno, van a tener penetrantes, no penetrantes, eso lo vieron. Penetrantes y no penetrantes de Y no una abierta y penetrantes. cerrada. ¿Cómo? Es como abierta y cerrada. Sí. Lo mismo. Son las que vas a explorar o las que no vas a explorar. Las penetrantes se exploran. Y las penetrantes por lo general se exploran, depende de qué zona sean. Por ejemplo, en tórax te va a meter el cirujano te va a meter el dedo, vas a meter un cartuchito de una jeringa o algo para ver si entra cavidad o no, o si estás en tórax o no. Y lo que es las cerradas, tenés que ver si un paciente que está estable o está inestable. Si es una cerrada con un paciente inestable, ese paciente claramente está teniendo mucho tipo polémico y tenés que explorar, tenés que ver qué es donde está sangrando. Bueno, el traumatismo abierto, producido por herida de arma blanca, balas de fuego, y los cerrados por lo general son aplastamientos, desaceleraciones bruscas, contusiones. Bien, cuando los riñones son patológicos, tuberculosis o mostitis, tienen mayor predisposición al trauma, es decir, tienen ese traumatismo que se la vamos. La clínica, el paciente puede tener hematuria, ¿sí? Que no está relacionado con el grado de lesión renal, un dolor en el flanco, equimosis, progresión en una masa palpable, mucho tipo bulémico, puede estar enmascarado por lesiones asociadas que le produzcan más dolor, o sea, que es una fractura expuesta de tibio peroné, quizás le duele más que lo lumbar, entonces esté enmascarado por eso. Bien. Lo que es importante es la clasificación. En la clasificación, yo no me volvería tan loco con ustedes para esto. Grado 1, 2, 3, 4, creo que era 5. En el 1 es una contusión, puede haber micro o macrohematuria y tiene un hematoma subcapsular. Lo van a ver por dónde, por tomografía. Esto es una clasificación tomográfica. ¿Ok? Se ve el hematoma ya, subcapsular. En un 2, ya el hematoma puede ser perirenal y puede tener una laceración pequeña, sin extravasación en la vía urinaria, se ve la extravasación con un pequeño hematoma. Es decir, que al 2 es lo del 1 más un poquito de lesión. Vamos al 3, la laceración ya es mayor de 1 centímetro y puede contactar con el sistema rector. Este paciente va a tener hematuria, claramente, hasta el sistema rector en el medio. Eso es lo que hablábamos de que una hematuria puede estar o no correlacionada con el grado de lesión. Entonces hay que mirar por eso. ¿Está bien? El 4, la laceración ya va a comprometer la parte vascular, la arteria o vena renal, ya estamos hablando de meter al pedículo. Y en el grado 5 ya puede tener un estallido renal o, como se ve acá, que directamente lacere toda como se llama, línea. Como todo paciente, laboratorio, la anamnesis, cómo fue la cinética del traumatismo, una tomografía sería el ideal. ¿Sí? Y en los casos vasculares, una ecografía o arteriografía renal. Simple, acá como se ven las imágenes, en imagería como se ve también, se ve el hematoma acá, el renal se ve perfecto, la extravasación se ve y la laceración también. Pasa que la luz no ayuda, tampoco lo veo en la cúpula, lo veo mejor.
La mayoría por ciento, más del 90% de los casos, las resoluciones médicas, ¿sí? Mi indicación en los grados 1, 2 y 3 va a ser el reposo, el hematocrito seriado, control de TA y los estudios por imágenes, que se los haces en el momento, a los 3 días, y repetirse a los 3 meses, en un paciente estable. El paciente está inestable, por más que haya visto grado 1, 2 o 3, el paciente no se puede ir a casa, lo tenés que esperar. ¿Bien? Los tratamientos quirúrgicos van a ser de grado 5 y ahí va a depender del tipo de lesión que tengas. Por esto va a ser muy dependiente. Capaz se soluciona con algo muy simple, como una rafia de riñón, o con hacer una nefrectomía parcial, o capaz tenés que hacer una rafia de la vena renal, o capaz tenés que hacer una nefrectomía. Entonces eso va a depender mucho del paciente, del tipo de lesión que tenga y lo que le veas en la inspección. Acá la verdad, yo esto no lo he visto nunca, me ha llegado muy pocos traumatismos, pero por la zona donde está ubicado el hospital, geográficamente. En el hospital en provincia vemos mucho más heridos de balas, vemos mucho más accidentes de moto heavies, y tuvimos que hacer nefrectomías, hemos tenido que hacer alguna parcial, o quizás en algunos casos ya una sutura en una vena renal, que ya en ese caso yo no lo hago yo, lo hago muscular, porque la dirección de la renal ya estamos mirando. Sí. Entonces, la nefrectomía radical, total, las lesiones renales, las lesiones articulares severas que no son reparables, una parcial cuando hay una lesión afectuosa en un polo, entonces ¿qué haces? Le sacas solo el polo si está afectado y el resto del riñón queda bien, le haces una rafia renal y listo. Las renografias, o con un colgajo pulmón para taparlos, las lesiones oculares de sutura, se puede cuando hay extravasación urinaria colocar el patito doble J, o un drenaje percutáneo, si tiene un absceso, un urinoma, una lesión antonina, una lesión renal, pues un cuerpo, un cable, esa orina, que sale la sangre de salir y se saca y chao. Estamos más o menos hasta ahí, estoy aumentando la velocidad. Me frena si estoy aumentado mucho tiempo, si estoy en favor. Yo digo, es más que como la clasificación, como por lo menos la clasificación, más o menos cómo resolverlo depende del cuadro que tengas, y lo básico que espero yo de un alumno que quizás me interesa que sepa cuando hace una nefrectomía parcial, una sutura de una vena renal, me interesa que sepas qué paciente tenés que explorar, o cuál puedes afectar, o cuál puedes pedir por estudios por imágenes, es un poco a tomarles a ustedes, y digamos por eso, al que usen el pensamiento crítico y no tanto el que está en la clásica de hablar. Que empiecen a coleccionar todo lo que viene en estos años y empezar a usarlo un poquito. Traumatismo testicular, más frecuente por heridas de arma de fuego, el que es abierto, más frecuente por heridas de arma de fuego. La suerte que tiene el testículo es que está dentro de una cavidad móvil, entonces te puedo poner un tiro, no siempre te van a pegar el huevo, porque con la onda expansiva de calor es más frecuente que te pegue la onda expansiva de calor y te lesione el testículo que se la pegue directo al testículo, porque está móvil. Está ahí por ahí. Esto se explora. Se le abre la bolsa total y se le da el testículo de esa señal y se explora. Y depende de la lesión, si se saca el testículo, si le puede hacer una rafia o si se afó. O si capaz nada más tiene un hematoma. ¿Qué te una rafia? Una rafia es, pero ves esas cosas en una suplita. Una suplita continua. Es un punto para cerrarlo. Hay cosas que yo voy a dar por sabidas, por la práctica y por la residencia y demás, esas cosas que no están en el frente, me preguntan, o después me mandan el mail y te digo cuál es. Cuando es cerrado, vamos a la ecografía, vamos a la clínica, vamos a ver qué tipo de traumatismo tuvo el paciente y podemos hacer una conducta expectante si queremos quedar para tanto. Si tiene un hematoma atención, para que es conmigo. Bien, todo siempre depende de cómo te lleve el paciente. Fractura de pene, importante. ¿El pene y el hueso? No. ¿Es una joda? Sí. No llegan a hacer un examen porque... O sea, ¿Averiguaste eso? te tengo que decir que tenés que ir, o sea, Sí. tengo eso. Es un chiste, no se lo dice. Es la disrupción de la túnica lumpínea. La túnica lumpínea es una túnica muy finita que recubre los cuerpos cavernosos y le da al pene la propiedad de que no se extravase la sangre cuando está ahí, le da su firmeza, le da su rigidez y lo protege. Cuando esto se rompe, se produce lo que se llama la fractura de pene. Lo más frecuente, diría, en el 99% de las veces es que el pene se fracture cuando está en estado de erección. Porque está dormido, no tiene que fracturar. No es como hueso. El hueso se fractura porque está duro y largo y no superficie donde hacerlo. En el pene se lo va a pasar en esos casos. Mecanismo lesional, el pene erecto, las lesiones asociadas a uretra son muy frecuentes, ¿sí? Generalmente ocurre durante el acto sexual. Generalmente, esto está viejo, pero no tanto. ¿Qué pasa? Por lo general se da en la salida brusca del pene cuando está en una penetración vaginal o en una penetración anal, ¿sí? Y lo que pasa es que el pene accidentalmente en lo brusco del acto sexual choca contra el periné. ¿Qué va a sentir el paciente? Va a saltar a full. Va a sentir un dolor, un chasquido, es muy característico el chasquido, una detumescencia inmediata del pene por el dolor y por la fractura. Y el pene va a cambiar de coloración, se lo vas a tener más grande que nunca en tu vida, y se va a poner negro, ¿sí? Amoncillado. ¿Por qué? Por el hematoma. ¿Bien? Duele una bocha. Llevan muchos a la guardia. Se ven fracturas de pene, entonces no lo subestimen porque se ve. El día de mañana vas a una clínica, va a ir un pibe y decir, yo estaba con tal persona y le pasó esto. Sí, tú tenés que pensar, por lo menos qué hacer y a quién llamar. El urolo. Por masturbación he visto, quizás no llegar a la fractura, pero he visto gente que no sé, alguna vez tenía un pibe que dijo que tenía una desviación del pene. Es muy común que después de esto, quizás después de una fractura, después de un traumatismo del pene, no necesariamente llega una fractura, se produce fibrosis, la fibrosis desvía el pene, va a tener fallas en la erección, desviaciones del pene. El pene es normal que tenga una cierta curvatura, no es una flecha, pero estas curvaturas cuando ya son más excesivas, ya son mucho, a veces no te permiten ni la penetración y te produce dolor cuando se te va el pene y no está bueno. Entonces, este chico lo que me ha dicho es, se levantó a la mañana, lo más frecuente es que te levantes con una erección, el pibe como que quiso bajar el pene para que no tenga una erección, fue bruto, no sé qué mierda hizo, me dijo este signo, me hizo como esta maniobra, hizo así, y que tuvo un traumatismo de pene, le quedó una posterior fibrosis y le quedó una posterior semi-disfunción sexual. Y algo muy popular, y a mí me falló mucho cuando hice la clase, que es una práctica que se llama tacantán.
¿sabes? Y dije, esto es una joda, no, me googleé. En Oriente Medio, específicamente en Irán, más de la mitad de las fracturas son por esconder el pene erecto de la ropa interior. Es una práctica conocida como tanga. Está influenciado por las circunstancias culturales. Son tan estrictos los tipos que no puedes ni disfrutar de tener una erección, que los chavales por tal de bajársela lo hacen de tal forma que para que se les duerma lo hacen de forma brusca y terminan teniendo muchas fracturas de pene y muchas sexuales por eso. Ah, pero hijo de puta. Es real. Así te va a aparecer el pene. La clínica es súper importante, sensación de ruido de hueso roto o chasquido, no hay el chiste, pero inmediato, de emergencia, tumefacción, hematoma, deformidad del pene. Tratamos. Se pide una ecografía. Ya se volvió paciente, Es lo único que van a aprender en el examen, cuando estamos en algo. Conductas terapéuticas, tratamiento conservador, ¿sí? Vendajes preventivos, bien inflamatorios, se puede dar diazepam o fibrinolíticos. Y las conductas intervencionistas, cuando ya hay lesión de la clínica loquilla, no queda otra que agarrar al paciente, devainarlo el pene, encontrar la lesión, en este caso se presenta la lesión, darle un punto de sutura y esperar que escribe ante. Bueno, hemos terminado. Gracias. Creo que no, no. Porque no, me dijeron que no, me da mucha manera. La verdad que sí, y no se equivocan. 93 de posición. Bueno, le arroba urólogo en línea oc, perdón, urólogo en línea oc, arroba gmail.com, y arroba urólogo en línea en Instagram, me pueden venir porque me viene más de